por salud, aquí lo puedo retener toda la mañana leyéndole todo lo que me llega. Pero eso lo podemos dar para más tardecito porque ya tenemos comunicación con don Eduardo Quiroz, panameño, abogado, ha ocupado cargos públicos, ha ocupado cargos en el sector privado, pero en estos momentos levantó la mano para decirle al país: someto mi nombre para aspirar a ser candidato a presidente de la República por la libre postulación. Don Eduardo Quiroz, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Buenos días, Gonzalo, Melissa y a todos los radioescuchas de Panamá en Directo. Placer de estar con ustedes, como siempre. Gracias. Óigame, puntualmente quisiéramos conocer cómo se siente Eduardo Quiroz, que está aspirando a ser candidato a presidente de la República por libre postulación. Y en medio de esto, a ver, bueno, han ocurrido dos cosas muy puntuales. En medio de esto, uno, la Corte Suprema de Justicia elige a un magistrado del Tribunal Electoral, un principal y un suplente, militantes. El tema no es que estén inscritos en el PRD, que son militantes, son activistas del PRD. ¿Eso cómo lo hace sentir? Mire, profesor, yo no puedo decir que no me genera dos reacciones. Una de profunda preocupación y la otra de frustración o indignación. Porque la preocupación parte del hecho de que hay un grave problema de institucionalidad en nuestro país. Las instituciones no están funcionando. Las instituciones están para resolverle los problemas a los ciudadanos y esas instituciones no están funcionando bien y los ciudadanos se molestan con eso. Hay una institución que en términos generales ha durante los últimos 30 y tantos años cumplido adecuadamente con sus funciones y ese es el Tribunal Electoral. Le ha dado a los panameños certeza de que cuando acudimos a un torneo electoral, los resultados de ese torneo son la voluntad, expresión clara de la voluntad popular. Sin embargo, esa institución en los últimos pocos años ha venido deteriorando su imagen. Y entonces ahora, la Corte Suprema de Justicia, con una oportunidad de oro, porque no puedo calificarla de otra manera, de otorgarle al país un nombramiento prístino de una persona con fe pública que le diese credibilidad, independencia, confianza a la institución y a los panameños, toma la peor decisión. Entonces, no es decir que el nombramiento estuvo mal, cosa que evidentemente lo está. El problema es qué pudo hacer la Corte. O sea, qué pudo darle la Corte Suprema de Justicia y los 9 magistrados al país. Entonces, cuando se hace esa comparación, uno dice, no puedo estar menos que preocupado. Y por el otro lado, frustrado, porque evidentemente todos estos problemas que ahora estamos enfrentando y que en alguna medida de manera directa estoy viviendo, yo guardaba la esperanza de que con la entrada de un nuevo magistrado que entendiese de alguna manera la importancia de la independencia, la importancia de mantener la credibilidad, se podían empezar a solventar. Y ahora no tengo ninguna esperanza de que eso va a ser así. Más bien se me empiezan a generar otras preocupaciones con respecto a si se tiene el interés por parte del poder, porque lo grave aquí, y siempre se dice, que bueno, que los magistrados del Tribunal Electoral siempre han tenido alguna relación con algún partido político en el pasado. Perfecto. Pero el problema, profesor, o no perfecto, pero sí, está bien, pues eso fue así. Pero el problema aquí es que este magistrado tiene una relación directa con el partido que está en el poder. Y eso es lo que agrava el nombramiento. Porque la elección del 2024 es una elección donde no puede haber la menor interferencia por parte del poder político, del partido que está en el gobierno. Y ahora nombra a un magistrado que tiene una larga historia dentro del partido y muy reciente. Entonces, evidentemente, preocupación, frustración e indignación. Yo le decía eso hace un momento a Ana Matilde Gómez, con quien conversábamos también, y le decía que con seguridad usted también y yo conocemos miembros del PRD que no por ser PRD pierden su objetividad ni pierden su
su camino por la línea del medio. Pero es que en este caso son activistas y le han sacado la foto con banderas y militantes o sea, y es difícil que un hombre o una mujer con ese nivel de activismo pueda sentarse en esa silla con un nivel de independencia. Y la suma de todo eso es que poco a poco se ha ido viendo, digamos, decisiones que generan más preocupación. Una de ellas es una fiscalía electoral, porque pensamos en los 3 magistrados del Tribunal Electoral, pero hay una fiscalía electoral que también está en manos de un militante del PRD activo. Y por otro lado, hay una decisión muy reciente de la Corte Suprema de Justicia, su sala tercera, en la cual, y esto ha pasado un poco desapercibido, y lo digo para beneficio de los oyentes de Panamá en Directo, la sala tercera de la Corte hace un par de días acaba de declarar o suspender los efectos de un reglamento interno del Tribunal Electoral por medio del cual tenían independencia para la contratación de todo tipo de servicios que necesitasen en materia tecnológica. Y ahora le ha dado esa facultad de supervisión a la AIG, a la Autoridad de Innovación Gubernamental. La AIG, que es una institución que en términos generales lo ha venido haciendo bien, es una institución del órgano ejecutivo, lo cual quiere decir que entonces ahora la AIG va a tener algún nivel, y algún puede ser poco o mucho, algún nivel de interferencia en las decisiones que toma el Tribunal Electoral en materia tecnológica. Y eso es sumamente grave, porque ya estamos viendo que casualmente donde están las falencias principales, o que estamos viviendo por lo menos recientemente, está casualmente en el tema tecnológico. Y eso me lleva a preguntarle a Eduardo Quirós cómo reaccionó al hecho de que quedó en evidencia la vulnerabilidad del sistema de la aplicación y cuánto le pudiera estar afectando. Nosotros desde un inicio en este proceso de búsqueda de apoyos entendimos que la tecnología era una herramienta importante. De hecho, en lo personal soy altamente creyente en la innovación en la tecnología, así que dijimos, apostemos por eso. Entendimos que la aplicación, que es una especie de libro móvil tecnológico, funcionaba y funcionaba bien. Y trabajamos en esa dirección. O sea, compramos el argumento del Tribunal Electoral de que esa era la mejor herramienta para darle transparencia a este proceso. Somos nosotros, casualmente, la profesora Ana Matilde Gómez, Raúl Fernández, Oscar Cruz, del corregimiento de Juan Díaz, quienes vamos los primeros a decirle a los magistrados en cuanto nos enteramos de que la aplicación tenía una falencia. ¿Eso qué quiere decir? Que se altera todo el proceso. No es solamente la necesidad de suspensión de la aplicación. Todo el proceso se altera porque hay muchos candidatos que sí optaron por esa herramienta, considerando que era una herramienta la más transparente. Entonces, hay una afectación. Mi planteamiento ha sido concreto, decirle a los magistrados, evalúen si esa decisión de suspensión afecta la equidad del proceso. Algo que tiene que salvaguardar siempre el Tribunal Electoral es que cada decisión sea equitativa, o sea, que no haga favores para uno y perjuicios para otros. Y en ese sentido creo que la decisión se queda un poco corta a la hora de la suspensión de la aplicación. Sin embargo, seguimos adelante, profesor. Esto no es óbice para que entendamos que si queremos ir a buscar los respaldos de los ciudadanos y queremos que la voluntad popular sea lo que impera al final, tenemos que hacerlo con las herramientas que hay. Don Eduardo, hay algo que a mí me llama la atención y tiene que ver con lo que realmente le importa al ciudadano a pie, sin desmeritar que lo que usted ha planteado y la denuncia que ha traído el programa es gravísima, y gravísima en mayúscula. Pero más allá de eso, el ciudadano a pie lo que quiere es plata en el bolsillo, lo que quiere es trabajo. Y lamentablemente este tipo de situaciones que, repito, atentan contra el nivel democrático de Panamá, no le interesa mucho.
la consulta es, ¿cómo hacerle entender al ciudadano que le va a dar su firma que lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral, que lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia es una vulneración de la independencia de los poderes, que va en contra del Estado de Derecho y que va en contra de la democracia? Esa es una de las cosas más importantes y de los retos más importantes que yo creo que cualquiera que se active en política tiene, que es transmitirle a los ciudadanos cuáles son los temas importantes que están sucediendo, que tal vez no están en su radar porque tienen en alguna medida preocupaciones inminentes, diarias, mucho más profundas y más graves. Cuando uno hace el recorrido que estoy haciendo yo a nivel nacional, porque he entendido que este proceso de búsqueda de apoyos no es para recolectar firmas, es para escuchar a los ciudadanos, te das cuenta que hay necesidades básicas no resueltas. Y esas son las preocupaciones reales de los panameños. Desde Colón, donde te encuentras gente que tiene que gritarse así, llegó el agua, llegó el agua. Y sale entonces todo el mundo corriendo a ver cómo coge un poquito de agua en garrafones o en botellas. Agarras un carro, te montas 6 horas, 7 horas, llegas a Puerto Armuelles, en Chiriquí, en la frontera con Costa Rica, y te encuentras el mismo problema, agua potable. Aquí el agua potable no llega. Entonces, esos servicios básicos, y eso es el agua. Después vayámonos con salud pública, con educación pública, con transporte, con las carreteras, con infraestructura, con el tema de la electricidad. Y vas deshojando que todos los servicios públicos, en una medida u otra, tienen grandes falencias que no le resuelven los problemas diarios al ciudadano. Entonces, sí, efectivamente, en medio de todo eso, decirle, ojo, las elecciones del 2024, que pueden ser la verdadera ruta de solución de esos problemas, porque si elegimos adecuadamente a autoridades para que hagan bien su trabajo, podrían empezar a solucionarse esos problemas. Eso está en riesgo, porque las elecciones del 2024 se están jugando ya hoy. Hoy estamos escogiendo quiénes van a estar en la papeleta. El poder de la firma de los ciudadanos es que le da, lo empodera para definir quiénes están en la papeleta, por lo menos por parte de la libre postulación. Entonces, sí, claro, es difícil. Y fíjese que hay algo que aquí hemos trasladado y que hemos debatido el profesor y mi persona junto con Flor y los oyentes, y tiene que ver con los monstruos que aparecen para el año 2024. Y no lo digo literal, sino de manera figurativa. ¿A usted le preocupa más, señor Quirós, el fenómeno Martinelli como fenómeno político con miras al año 2024? ¿O la torpeza de la oposición de ir no unificada para el 2024? ¿Qué es más preocupante y qué le preocupa a usted más como candidato? Ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, porque a mí no me preocupa un expresidente determinado que quiera repetir en el poder. A mí lo que me preocupa es el populismo. No importa quién lo represente. Y por el otro lado, que la oposición vaya o no vaya unificada, el problema es que no hay oposición. El problema es que una democracia es un baile de dos. O sea, se necesita un gobierno y se necesita una oposición. Y el gobierno será mejor en la medida en que tenga una mejor oposición. Pero en Panamá, los partidos de oposición han hecho dejación de su compromiso democrático. Cuando hay una elección, Gonzalo, y el profesor Cabrera podría explicar esto hasta mejor que yo, pero cuando hay una elección, el pueblo expresa su voluntad popular y dice, este sector va al gobierno, pero toma otra decisión también. Este sector va a la oposición, a jugar su rol en la democracia. Aquí no hay un solo partido político que se haya pronunciado sobre el presupuesto general del Estado, la herramienta más importante de gobierno. Ese presupuesto que aprobaron anoche, a tardes horas de la madrugada, no tiene $1 del plan de austeridad y del plan de ahorro que el presidente Cortizo le prometió al país. Ese presupuesto no resuelve los grandes problemas que acabamos de mencionar. Ese presupuesto no establece una ejecución de una inversión pública importante. Entonces, ¿dónde está la oposición? Pero entonces, ¿qué tan difícil es ser líder de la oposición sin tener un partido político y un cargo público? Como por ejemplo el ejemplo de Lula da Silva.
Lula da Silva no tiene ningún cargo público en este momento. Es líder de un partido político, pero no ostenta ningún tipo de cargo. En Panamá, ¿qué tan difícil es que una persona como Eduardo Quirós, que no milita en este momento en un partido político, que está buscando las firmas como candidato independiente o de libre postulación, sea líder de la oposición, cuando ni siquiera los partidos políticos lo son? Bueno, es ahí donde está toda esta suerte de expresión de las postulaciones independientes, producto de eso. Ese espacio está completamente vacío. Por eso es que han surgido todas estas postulaciones a distintos niveles, a nivel de presidente, a nivel de diputado, a nivel de alcalde, porque esto se repite y se replica a nivel nacional en todas las estructuras. Interesante, profesor. Vuelvo a la vulnerabilidad del sistema, que a mí eso me deja aún más preocupado, porque entre el sistema vulnerado y ahora esta elección del magistrado del Tribunal Electoral, el signo de interrogación que se pone sobre el Tribunal Electoral es enorme. Y ¿existe alguna posibilidad de una auditoría por parte de ustedes, los candidatos, los magistrados han dicho algo que van a hacer para darnos tranquilidad a los panameños? Bueno, el tribunal actuó muy mal porque ante la gravedad de lo que tenían entre manos, demostraron una falta de tomar las decisiones adecuadas. Al principio dijeron que no, que el sistema se podía corregir, hicieron algunas actualizaciones, pero dejaron pasar mucho tiempo. Nos obligaron a nosotros a tener que darles la ruta y decirles, señores, una auditoría total y completa del proceso. Entonces salimos los candidatos, los precandidatos a decirle al tribunal una auditoría total y completa del proceso. Finalmente, entonces, el tribunal aceptó hacer la auditoría total y completa, pero ha generado este esquema en el que hay cierta inequidad. Ojo, a eso también hay que prestarle atención. Y además, cuando se establece una auditoría, y voy a fondo, profesor, porque a usted con adecuada preocupación le establece que este punto es importante, hay que hacerla de manera transparente. O sea, esa auditoría debe contar con observación por parte de los precandidatos. O sea, ¿cómo nosotros no vamos a observar el proceso de auditoría? Y por otro lado, debe ser una auditoría rápida, clara, no una auditoría en el que no hay fecha. La auditoría está sine die, o sea, no se sabe cuándo van a tener el resultado. El magistrado Valdés dijo, bueno, será como en 30 días, pero no estamos seguros. Pareciera que quieren pedirle a la Universidad Tecnológica que apoye en la auditoría, pero hay que contratarla, hay que hacer todo el proceso de contratación. Entonces, es complejo, pero al mismo tiempo sería muy fácil si fuese transparente y le dijesen al país qué están haciendo, cómo lo van a hacer, en qué tiempo. Usted ordena una auditoría en su empresa privada, profesor, y lo primero que le dice al auditor, esto me va a tomar tanto tiempo. Y usted sabe qué día va a tener los resultados y no tiene que parar su operación. Y aquí, sin embargo, se ha parado la operación parcial, porque se han parado las aplicaciones, para entonces hacer la auditoría, sin saber cuándo termina esa auditoría, quién la va a hacer, cómo va a ser, cuáles son los métodos de auditoría. Entonces, sí, es complicado. Y todo esto se da en el interín, en el que en 15 días, 14 días, toma posesión un nuevo magistrado con el historial que acabamos de mencionar. Porque yo tengo la duda, y yo no lo he revisado, obviamente, pero porque tengo la duda que de pronto pueda aparecer mi nombre firmándole a alguien cuando yo no le he firmado a nadie. ¿Eso puede ocurrir? Eso sería un desastre. Y eso acaba con el sistema. Con la fórmula esta que encontró el Tribunal Electoral para habilitar candidaturas de libre postulación. Si eso es posible, eso sería un perfecto desastre. O sea, yo no veo hoy en día cómo el Tribunal Electoral podría explicar semejante cosa. Y de las dudas que yo tengo, porque yo, igual que Eduardo Quirós, creo en la tecnología como herramienta de la democracia también. Pero, ¿y si yo le firmo a Eduardo Quirós y de pronto mi firma aparece donde, pongamos, Zulay Rodríguez, que también aspira a ser candidato? ¿Eso podría ocurrir? El sistema está planteado y es lo que nos ha explicado el Tribunal Electoral para que eso sea imposible. De hecho, una de las debilidades que tenía la aplicación era que le permitía a un ciudadano poder hacer el proceso, pero el sistema
le rechazaba la firma. O sea, no se puede, porque la ley no solamente le dice que usted no puede firmar por 2 candidatos para el mismo cargo, sino que le dice incluso que eso es un delito. Hoy en día eso tiene, perdón, no un delito, es una falta, tiene una multa. O sea, usted tiene una multa por si hace eso. Entonces, si eso llegase a pasar, evidentemente falló el sistema, hay una alteración y hay un fraude. Y eso sería gravísimo, muy, muy grave. Y es que a mí lo que me molesta esta discusión, don Eduardo Quiroz, es que por otro lado, el expresidente Martinelli ha estado anunciando y ya descalificó del todo la votación electrónica, anunciando que esa votación serviría para un fraude. Es evidente que ya ahora va a ser muy difícil, para no decir imposible, trillar por la ruta de la votación electrónica. Mire, yo en eso tengo un sentimiento que me ha acompañado por mucho tiempo, y es que el sistema electoral panameño ha funcionado bastante bien. Entonces, cuando uno tiene algo que está funcionando bien, pues sí, siempre se puede mejorar, pero hay que hacerlo de una manera en que no afecte la credibilidad del proceso. Entonces, yo creo que el tema de la votación electrónica, con esto que estamos viviendo, evidentemente para el 2024 va a quedar en pausa. Así es. No vería la forma en que pueda ser acogido, por lo menos no de manera significativa. Habrá que seguir tratando de implementarlo en determinadas áreas, con mucha supervisión, para asegurar que funciona adecuadamente. Mire. Qué trastada. Sí, es que todo esto es triste. Es triste por varias razones. Una, porque nos genera un debate sobre algo que no es debate, que no debiera ser debate, porque es una herramienta. Es como una pluma. Una pluma puede servir para escribir poesía maravillosa o para escribir discursos de odio. Entonces, es una herramienta. Eso no debiese ser objeto de debate ni de discusión. No debiésemos perder un minuto en eso. Tendríamos que estar concentrados en lo que estábamos hablando hace un momento. Los temas de las necesidades del pueblo panameño, problema de los servicios básicos, problema de cuál es la visión que tenemos hacia el futuro, problema de cómo estamos desarrollando esta reactivación económica, si realmente estamos entendiendo lo que está sucediendo a nivel global, cómo la economía global se está reajustando a partir de la pandemia, a partir de la guerra en Ucrania, a partir de toda esta nueva recomposición de los países emergentes. ¿Entendemos eso de verdad? Nuestro proyecto de presupuesto que se está discutiendo en este momento en la Asamblea refleja esa comprensión del futuro. No, profesor, ayer decía a altas horas de la noche, y usted y yo pues seguramente tenemos esa desviación de ir a escuchar la Asamblea todavía, y más cuando está discutiendo el proyecto de presupuesto, porque es la ley más importante que discute la Asamblea. Ayer el director de presupuesto decía así, como quien dice, es que la planilla estatal aumenta $200 millones al año, desde el 2018, constantemente. ¿Cómo quiere la cosa? Sí. Como quien dice, sí, 200 del 2017 al 2018 aumentó 200 millones, del 2018 al 2019 200 millones, como eso lo hizo la administración anterior, más o menos nosotros seguimos igual. Y para el 2022, en el que estamos, la planilla estatal es de 3.900 millones de dólares. Así cerramos en diciembre. Vamos a cerrar. ¿Y sabe cuál es el proyecto de presupuesto del 2023? 4.100 millones de dólares en planilla. Y ese mismo presupuesto tiene, repito, $0 del plan de austeridad que el presidente de la República le prometió al país, donde incluía medidas como reducción del 10% en la planilla estatal. Ya el director de presupuesto, en frente del ministro de Economía y Finanzas, dijo, no vamos a poder cumplir con la promesa del presidente. O sea, trompetilla con lo que diga el presidente de la República. Ya no solamente la Asamblea y los diputados le faltan el respeto, sino también sus propios funcionarios. Y por otro lado, el resto de medidas de austeridad, que eran todas como un verdadero chiste, ¿no? Cuando el presidente le dijo al país que el plan de austeridad significaba que los vehículos públicos no iban a poder tanquear el viernes. Y eso se podía. O sea, eso de verdad, o sea, el funcionario que tiene asignado un vehículo lo puede tanquear el viernes para irse para la playa.
que no le iban a permitir a los funcionarios viajar con prensa, protocolo, asistente, etcétera. Pero y es que eso después de la pandemia y de todo lo que hemos vivido, se podía. Entonces, no, y encima de eso lo dice, y ni siquiera eso está contemplado en el proyecto de presupuesto que se está aprobando en la Asamblea. Entonces, ese divorcio con la realidad es el que en realidad demuestra que este país necesita gente que entienda cómo funciona el Estado. Para poder transformarlo hay que entender cómo funciona el Estado. Y esa herramienta, yo le digo a muchos precandidatos jóvenes que lo están haciendo de manera maravillosa e intrépida y además con una pasión estupenda, les digo, presten la atención al presupuesto, entiendan cómo funciona, cómo se elabora, cómo se discute, el tema de las vistas presupuestarias. Allí está el meollo de la transformación si realmente queremos transformar este país. Después vendrán las otras transformaciones estructurales, institucionales, de fondo que hay que realizar. Pero de manera rápida, ahí está. Y le digo algo, con ese presupuesto que entre hoy o mañana se aprobará en tercer debate, si es que no lo aprobaron en la madrugada y no nos hemos dado cuenta. Creo que en la madrugada ya lo aprobaron, me parece. Ah, bueno, entonces, si ya lo aprobaron, en ese presupuesto del 2023 no hay ninguna posibilidad de que realmente repuntemos en una reactivación económica. Un agravante. Lo veo aquí en alguien que me está escribiendo y lo conversábamos, Gonzalo y yo, hace un tiempo, un momento atrás. Todos sabemos que hay una cantidad de salarios que producto de acuerdos por ley o por acuerdos de huelga hay que aumentar cada año, cada 2 años, cada 3 años, etcétera, y eso está contemplado en el presupuesto. Lo que nunca terminan de decirnos es cuánto es el presupuesto de contratos en los 3 órganos del Estado. Eso es una fortuna de plata que se nos va quincena por quincena en contratos de gente que trabaja, que son los menos, de gente que va al trabajo pero que no trabaja, y de gente que no va al trabajo, pero que igual cobra. Las denominadas botellas. Uno, esos 200 millones no son solamente leyes especiales, para que estemos claros. O sea, hay también aumento de planilla. Por supuesto. 2, hay 120 millones de dólares en consultorías. Entonces, empezamos a ver, esto es adicional a los 200 millones de dólares de incremento, hay otros 120 millones de dólares en consultorías. ¿De qué estamos hablando? O sea, realmente hay una comprensión de la situación que estamos viviendo. Pero 120 millones de dólares en consultorías. En el presupuesto del 2023. No, hombre, no me jodas la paciencia. Pero, ¿y cómo hacemos para que la gente se entere de eso, don Eduardo? ¿Qué está diciendo? No, pero claro, por supuesto, lo está diciendo. Pero, y que eso genere algún tipo de reacción más allá de es mucha plata. Bueno, Gonzalo, tú lo dijiste hace un momento. ¿Cómo se entera de eso? En cualquier país democrático, con una oposición que haga su trabajo. Pero aquí los diputados de oposición votan con el presupuesto. O sea, no hay país del mundo en que la oposición no aproveche el debate del presupuesto para poner al gobierno en una esquina. Aquí los diputados de oposición aprueban el presupuesto y están de acuerdo. Entonces, no dejan de ser diputados de oposición, son diputados de gobierno y están de acuerdo con la principal herramienta de gobierno. ¿Cómo hacemos que la gente se entere? Bueno, casualmente, con quienes intentamos participar en política para hacer las cosas de manera distinta, aun cuando probablemente esto no sea algo que te granjee gran cantidad de respaldos o de votos, porque sí, pues si estás hablando de presupuesto es algo muy elevado. No le hables a la gente de presupuesto. No, pero es que hablarle de presupuesto es hablarle de resolver su problema. Hablarle de presupuesto es hablarle de resolver el problema del agua potable, es hablarle de resolver el problema de la seguridad pública. Es resolver el problema de la infraestructura. Aquí llevamos 3 años sin que el Ministerio de Obras Públicas tenga ningún desarrollo importante en mantenimiento y conservación de la red vial. Eso viene de ahí, del presupuesto. El planteamiento de todo este esquema de deterioro de la salud, de cómo es posible que
no se hayan terminado una serie de infraestructuras de salud, hospitales, a lo largo y ancho del país, desde donde usted venga, desde el Darién hasta Chiriquí. Es producto de una herramienta que no está acorde con esas necesidades. Entonces, Para sí, usted, hay que hacerlo. para usted lo que está ocurriendo en este momento a nivel político es que la Asamblea Nacional está cavando su propia tumba y le está abriendo el camino para que llegue este líder mesiánico que quiera acabar con los poderes, como pasa en El Salvador, como puede pasar en Venezuela, como pasa en Nicaragua. La clase política en general, los partidos políticos en general están creando esas condiciones, no hay la menor duda. Ojalá este país elija un presidente y unas autoridades que tengan clara vocación democrática para utilizar las herramientas de la democracia para hacer las transformaciones. Porque si no, entonces vendrá uno autoritario que se pasará las normas democráticas por donde mejor le parezca y terminará haciendo esas transformaciones por otra ruta. Ojalá para mejor, pero usualmente es para peor. Porque por más que nos pueda gustar muchas de las cosas que hace Nayib Bukele en El Salvador, sabemos que en el fondo hay una vocación autoritaria que no lo va a llevar por buen camino. Ya empezó alterando las normas para poder presentarse a la reelección. Y esa es la puerta de entrada a todo lo demás que viene, como si no lo conociéramos, como si no supiéramos. La oreja, lobo. Sí, exacto, es como si no supiéramos a dónde nos va a llevar. Entonces, sí, para mí es muy, o sea, la administración del PRD y del presidente Cortizo y el vicepresidente Carrizo, porque funcionan más como un binomio que como un presidente y vicepresidente, y eso hay que decirlo, porque el planteamiento de la reelección guarda mucho relación con eso, pero ese tema para otro momento seguramente. Pero esa ausencia de gobierno y esa mala gestión tiene del otro lado también una pésima gestión de la oposición. Y esa pésima gestión de la oposición hace que la democracia sorade. Y esa democracia va perdiendo y esas instituciones van perdiendo. Sucumba. Y en ese espacio cualquier cosa puede pasar. Ahora, Gonzalo, solo acoto cortamente. Sí, pues, decir, vamos a cerrar la asamblea, de repente te gana un montón de aplausos. Pero también puedes actuar de manera democrática. Y yo se lo he dicho muchas veces al presidente de la República. La Asamblea no aprueba la derogación de los incentivos tributarios al sector turismo. Yo la tranco con un reglamento. Hacemos un reglamento de la ley que no permita que esa ley sea mal utilizada. Me aprueban una ley donde le permiten que los funcionarios, representantes, alcaldes cojan el mejor salario de una institución en la que no están trabajando, produciendo un resultado en el que hay un funcionario que gana un salario que no trabaja. O sea, un doble salario encubierto. Veto la ley y la mando para la corte. Y ya sé que por lo menos no la van a poder implementar enseguida. Pero aquí estamos esperando todavía que esa ley sea vetada. Cuando yo le dije al presidente, señores, 24 horas, mande un mensaje al país, mande un mensaje a la Asamblea. No importa qué tipo de leyes ustedes aprueben, aquí se van a vetar. O sea, hay herramientas en el sistema democrático. Primero hay que entender el Estado. Primero hay que conocer las normas. Claro. Y tercero y más importante, hay que tener la decisión y la firmeza para hacerlo. Y aquí lo que sucede es que llevamos 1, 2, 3, 4 administraciones donde simplemente no hacen cumplir la ley. Y se dejan que los órganos abusen de los espacios y ahora tenemos un presidente de la Comisión de Presupuestos que es casi presidente de la República. Y finalmente, ¿qué reacción le ha generado Eduardo Quiroz este escándalo de los auxilios en el IFARU? Otro desastre institucional, otra institución que no funciona. Una institución tan cara a los panameños, tan importante, porque hay instituciones en el Estado que son equilibrantes en las desigualdades sociales. La seguridad social es una institución que tenemos que cuidar, custodiar, porque nos da igualdad. Le permite acceder a una salud a quienes no tienen los recursos para ir a las instituciones privadas. El IFARU es una de esas instituciones valiosísimas, creada en la década del 60, con una visión impresionante para darle la oportunidad a esos estudiantes que mostraban que tenían un compromiso con su educación y
permitirles ir a educarse en las mejores instituciones, financiado por el Estado, pero con el compromiso de pagar. Entonces, todo aquí lo burlan y lo quiebran. Y entonces se inventan estos auxilios económicos, o sea, te regalo plata, las nuevas partidas circuitales, en la que el diputado, el político, puede enviar una carta y consigue que le autoricen, que le regalen plata del Estado a determinadas personas. O sea, todo lo que no debe ser. La quiebra de las instituciones está ahí. Si esto no lleva a nada, y con los aplausos cerrados que le dio el gabinete al director del IFARU, tenga la certeza de que no vamos para ningún lado. Con una junta directiva del IFARU que va a ordenar una auditoría, pero volvemos a lo mismo. Auditoría significa saber quién va a hacerla, cuáles son los términos de referencia, cuál es el método que se va a utilizar, en qué tiempo se va a dar y quién va a observar o ejercer veeduría sobre esa auditoría. Si esas herramientas no se cumplen, toda auditoría es un cuento chino. Así que para mí es gravísimo porque es más profundizar el quiebre de instituciones fundamentales a la hora de generar igualdad social. Dicho esto, profesor, uno se queda planteando si realmente lo que necesitamos es una transformación profunda y que mucha gente se involucre, o la gran mayoría de los panameños nos involucremos en política. Dar un paso adelante no es una decisión que se toma a la ligera, es una decisión que se toma porque uno tiene raíces en este país. Porque aquí están enterrados nuestros abuelos. Y porque nosotros queremos que nuestros hijos sigan viviendo aquí y no se planteen la posibilidad de irse del país. Porque eso en Panamá nunca ha pasado. No importa dónde usted vaya a estudiar o qué país maravilloso usted conozca, usted siempre ha querido regresar a Panamá. Es más, hemos siempre tenido los brazos abiertos para recibir gente que encuentre en Panamá ese lugar maravilloso donde establecerse. Y hoy en día lleva adelante cualquier conversación con jóvenes y una de las cosas que se plantean es la de irse de Panamá. Y eso es terrible. Bueno, don Eduardo Quiroz, muchas gracias. Muy amable. Feliz Día del Estudiante, aunque tal vez están en clases, pero felicidades a través de sus padres que nos escuchan. Es un bonito día también para ellos. Aquí la unidad está aproximada a ser estudiante en Melissa. Bueno, todos debemos ser estudiantes. Gracias. Muy amable. A ustedes. A ustedes. 8:51 minutos. ¿Qué dice?